Sonó el teléfono y oí una voz al otro lado. Acerqué el oído y un número. Después de un breve saludo me dio cuenta de que en un remoto banco, en una cuenta numerada, habían depositado el dinero por el trabajo que habíamos hecho esa semana. La mercancía había tardado en cambiar de manos un suspiro. Qué placer cuando por un trabajo bien hecho recibes el justo pago a tus esfuerzos. Si bien es verdad que había un cabo suelto que nos inquietaba, pero estaba en buenas manos y pronto el cabo dejaría de sufrir. Subimos por Paseo de Gracia a Diagonal y torcimos por Vía Augusta, dirección montaña, a la altura de Travesera de Gracia. No pude por menos que recordar que años atrás todo había empezado en aquella zona. Balmes, Mariano Cubí, Madrazo, casualidades de la vida. Quizás si me hubiera dado por otra zona todo habría sido diferente, pero había sido allí donde un chaval ignorante de las cosas de la vida había tomado un camino que a lo largo de su existencia tendría amplias repercusiones en su carácter y forma de comportarse ante las adversidades de su entorno, tanto que marcaría para siempre su vida y la vida política y social de España. Paramos delante de una puerta anónima sin cartel, sin número, un edificio gris como la existencia de muchos por decisión propia. ¿Qué es lo que hace que una persona se resigne a una existencia gris? Nunca me lo expliqué. Quizás todo tenga su explicación si nos remontamos años atrás en el tiempo y repasamos la vida de los Borgias y de su primer ministro Maquiavelo. Los Borgia encargaron a este un decálogo para tener al pueblo subyugado y que no se preocupara de las decisiones políticas de sus gobernantes. Así nació un pequeño libro llamado El Príncipe, que aconsejaba a los gobernantes que un pueblo que tuviera a su alcance toda clase de vicios, diversiones y placeres mundanos, seguramente no se preocuparía de las maniobras hechas por sus políticos, a lo que había que añadir un pueblo zafio e inculto, cosa que en gran medida la Iglesia Católica se apresuró a conseguir junto con otras sectas de dudosa procedencia, siendo que durante siglos el saber solo estuvo al alcance de unos pocos privilegiados, los cuales tenían claro la máxima de el saber te hará libre. No así el pueblo, que se veía abocado a una existencia de miseria y hambre, calamidades, por unos políticos a los cuales pagaba mediante sus impuestos para que mejoraran su calidad de vida, y a una iglesia a la que mantenía para que le mejoraran la calidad de su alma. Pero la máxima era que el pobre era pobre por la gracia de Dios y el rico era rico por la gracia de Dios. Con el devenir del tiempo, aquellos a los que se mantenía asalariados para salvaguardar la tranquilidad y la moral del pueblo se habían convertido en los implacables verdugos que decidirían quién vivía y quién moría, sin importarle lo más mínimo el bienestar de sus patrones, o sea, el pueblo que los contrató. ¡Qué gracia! Porque solo alcanzaríamos la plenitud con la muerte, con la gloria eterna, y mientras los poderosos tenían la gloria asegurada en esta vida. Yo desde siempre lo había tenido claro, quería la gloria en este mundo y la quería para antes de ayer, yo sería mi propio patrón. Llamé el timbre y a los pocos minutos la puerta se abrió, lentamente, con miedo, como si al abrirse aquella puerta fuera a dejar escapar los inconfesables secretos de los moradores de la casa. Vengo a ver a la directora, ella me espera, tengo una cita. La monja me miró de arriba abajo como si yo fuera el único culpable en el mundo del hambre y la pobreza que aquejaba a miles de despojados de la gracia divina. Pase y espere, por favor, respondió ella. Desapareció como desaparece un billete de 10.000 que no tiene dueño. A los pocos minutos, caminando por un largo pasillo, se acercó. Era una mujer, a mi entender, de unos 50 años, alta, delgada y todavía en la plenitud de su existencia. Seguramente en otro campo y en otro tiempo habría sido la imprescindible secretaria de algún alto ejecutivo de cualquier multinacional o incluso una directiva de la misma. Tenía porte y presencia y probablemente dotes de mando, cualidades indispensables junto con una sumisión absoluta a las altas jerarquías eclesiásticas para el ejercicio de su cargo. Buenos días, ¿en qué puedo servirle?
La explicación fue rápida, concisa, sin extensión. Era lo que tenía que hacerse y lo hice, de la mejor manera que supe. Era la promesa que me había hecho en aquellos momentos de incertidumbre en los cuales el ser humano, incomprensiblemente, encomienda su suerte y su destino a algún ente espiritual que llena el gran vacío que tenemos en los momentos de desesperación. Supongo que para ella coger aquel maletín lleno de promesas, de mejoras para su institución y seguramente para ella misma, era lo más natural del mundo. ¿Acaso no eran las depositarias milenarias del sufrimiento y dolor? Claro que donar esa cantidad abusiva de pesetas era, si no sospechosa, sí merecedora por su parte de no pocas preguntas. No las hubo. Se contentó con que aquel pago fuera para mí la paz y la tranquilidad por unos hechos acontecidos en otro tiempo contra esa institución y sus moradores. No hacía sino devolver multiplicado por 1000 lo que en otro tiempo me llevé por necesidad humana. La despedida fue rápida, como si no hubiera estado. No cabían más explicaciones. Cuando me dirigía a la puerta no pude por menos que recorrer con la mirada el patio jardinado donde sombras de lo que antes fueron hombres y mujeres paseaban, los cuales habían sido recluidos en el lugar a la espera del viaje final que los alejara de los sufrimientos mundanos de esta vida. Me estremecí y un escalofrío recorrió mi espina dorsal de punta a punta. Ser consciente de que has llegado al final del camino y resignarte por necesidad, por abandono o quizás porque las fuerzas ya te abandonaron y te has cansado de luchar, es terrible. Para mí, que siempre había sido un huracán desenfrenado, que la lucha diaria era un mero juego en el que el mejor jugador se lleva el reconocimiento y el premio, que en mi interior llevaba desde no sé ya cuánto tiempo esa ansia de vivir y devorarlo todo como si ese día fuera el último, como si cada instante hubiera que vivirlo con la certeza de que al otro día quizás no hubiera otro día, con esa fuerza interior que lo arrasaba todo a su paso, con una fuerza de voluntad férrea, con la determinación de una madre que ve peligrar la seguridad de su hijo. En posición de la verdad de que unos nacen con la cabeza agachada toda su vida y otros estamos hechos para ser el martillo y el yunque de esas clases privilegiadas a las que no importamos más allá de lo que puede importarle una persona, un perro pulgoso abandonado en la calle. Nacidos para ser aquel que no se doblega ante nada ni ante nadie, sabiendo que cada reto con el que te enfrentas cada día está ahí para disfrutar, haciéndolo pedazos, y en la certeza absoluta de que nada ni nadie se interpondrá en la realización de mis sueños y deseos. Sí, yo estaba forjado de otra clase de acero y lo sabía desde los 14 años. ¿Cuánto había cambiado en el tiempo aquel niño con los ojos cerrados, casi analfabeto, un paria de la vida, uno más entre miles, destinados desde mi nacimiento a ser carne de cañón, a una persona con 2 carreras, presidente de varias empresas, con cuentas en varios bancos en paraísos fiscales, de ser nadie a ser don? Yo había forjado mi destino, yo había tomado las riendas de mi vida, yo había reclamado la parte que me correspondía por derecho sin escuchar a nadie, sin reparar en las consecuencias. Yo había decidido que el papel que me tocaba desempeñar por nacimiento al lado de los desheredados del mundo sería otro. Que contra viento y marea, todas aquellas barreras que otros habían puesto a lo largo de muchos años para protegerse del vulgo, yo las arrollaría, las echaría abajo y yo me elevaría por encima de todo y de todos y reclamaría todo lo bueno de esta vida en esta vida, sin importarme a quién o a qué tuviera que enfrentarme, sin importarme las horas, los días, los minutos, los años que tuviera que dedicar para conseguir mi propósito. El ansia, ese ansia que me devoraba por dentro y que aún hoy en día siento en lo más profundo de mi ser, me dictaba que era diferente desde la cuna. En el tablero del ajedrez de la vida yo había sido un peón y este se había comido al rey, pero no bastándole se había convertido en rey. En el teatro de la vida yo ejecutaba el papel principal, yo escribía día a día mi guión, yo era el personaje principal y a la vez el secundario, yo era el elenco y el que alzaba el telón y yo era el público. En la mesa de póker de la vida yo daba las cartas, yo era el tapete, yo pasaba. En el descarte ya tenía los 4 ases y en el farol, pobre del que quisiera marcarse un farol. En la mesa de póker de la vida yo sería sus hojas, pues el destino de cada persona para nada está escrito.
El guión de la vida de cada persona es uno mismo el que lo escribe. Salí a la calle y el aire frío azotó mi cara. La gente discurría por las aceras casi sin enterarse de que estaban vivos. ¿Cuántos problemas e infortunios son capaces los seres humanos de soportar con la resignación del que nació para sufrir, sin plantearse de una vez en la vida si ellos serían capaces de cambiar su destino? Bajamos por Balmes en dirección al puerto. Me despedí de las calles y las gentes que no volvería a ver en mucho tiempo. Allí en el puerto me esperaba mi destino y mi felicidad. Mi felicidad era pelirroja y de no más de 20 años. Me esperaba una isla en el Caribe y muchas más partidas de póker que jugar, pues yo era el rey, yo era el don. Yo era un delincuente de guante blanco y en cada instante de mi vida, en cada minuto y en cada momento, era yo quien diseñaba qué guión me tocaba interpretar.